no es el conflicto en sí el que puede producir algo bueno o malo, sino el carácter de aquellos que enfrentan tal conflicto. En el capítulo 4 de Nehemías vamos a ver la parte de la historia de la reconstrucción de los muros. Y él se había puesto a trabajar en la recuperación del muro de Jerusalén. El trabajo era inmenso, el trabajo material era inmenso, pero a esto se le sumaba la enorme presión negativa de la oposición. ¿Sí? Había personajes que no estaban nada contentos con lo que Nehemías quería hacer. Sin embargo, Nehemías no se amedrenta ante estas amenazas y surge una pregunta: ¿en dónde radicaba la fuente de la fortaleza, de su fortaleza ante el temor, ante el miedo? Y es que él tenía un corazón preparado para enfrentar el temor y el miedo, y eso le permitía no tener que luchar consigo mismo y con sus problemas al mismo tiempo, con sus problemas externos. Y es que el miedo es una situación de lucha interna, ¿sí? El miedo es una sensación de respuesta ante un peligro inminente. Entonces, Nehemías no tuvo que luchar de manera interna con su miedo y con los problemas que le rodeaban en relación a este proyecto que él tenía. Él pudo trabajar sin tener que lidiar con su miedo de una manera negativa, ¿sí? El temor y la ansiedad figuran entre las emociones que destruyen la paz del ser humano y tienden a desmoronar su personalidad. El temor es uno de los elementos indispensables, obviamente, para salvaguardar la vida humana, pues incluso sirve de alarma para todo ser vivo y para enfrentarse a una circunstancia que se avecina, ya sea huir o luchar, pero el miedo hace que respondamos ante una circunstancia. Y para Nehemías el miedo no era ajeno, ¿sí? Cuando él escucha de las amenazas, comienza a desarrollar algunas medidas antitemor, ¿sí? Dice la Escritura: oye, oh Dios nuestro, cómo son despreciados, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y estrégalos por temor en una tierra de cautividad. Esto lo encontramos en Nehemías 4:4. Es decir, él pone las cosas en su lugar. Mientras ora, le dice al Señor que se encargue de sus circunstancias y de sus pensamientos. Nehemías no solo planeaba estrategias, sino que también fortalecía su comunión con Dios mientras derramaba su corazón ante la dificultad. Cada uno de nosotros tenemos temores, tenemos miedos. Ese miedo que es una sensación ante un peligro. Y a nuestro alrededor hay una situación de peligro que le llamamos COVID-19, o así se le llama COVID-19. Y es una amenaza a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestras familias. ¿Y qué hacemos ante una amenaza como tal? El miedo es una respuesta, o podría ser una respuesta ante una situación así. Ese miedo mal direccionado podría hacernos caer en preocupaciones, en angustias, en temores, incluso en acciones indebidas. Sin embargo, ir a Dios, confiar en Dios ante una circunstancia como esta, puede hacer o logrará hacer que nuestros temores, en lugar de ser una lucha interna, pueda ayudarnos a ser prudentes y proactivos, ¿sí? En el caso de Nehemías, dice la Escritura que él y el pueblo sí tuvieron miedo, pero no se dejaron guiar por el miedo de tal manera que si hubiese sucedido eso, hubiesen respondido con un corazón débil. Pero la Escritura dice que en lugar de responder con un corazón débil, tomaron fuerza en el Señor, prepararon un equipo de respuesta por si el enemigo venía a atacar, y otro equipo estaba trabajando en la edificación de los muros.
Si el miedo de Nehemías y el pueblo hubiese ido en dirección contraria, su corazón hubiese respondido de una manera débil, ¿sí? Y no en fortaleza. Su miedo lo pudo haber hecho volver a su antigua y muy segura ocupación de copero del rey. Podía estar cubierto bajo la seguridad de un castillo y del rey. Sin embargo, se queda en Jerusalén y no duda en continuar luchando. ¿Cuál será tu respuesta ante una situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Miedo? ¿Un miedo que te paralice? ¿Un miedo que te haga entrar en terror? ¿O será un miedo encauzado con un propósito? ¿Sí? Nehemías, ante una circunstancia de temor, alimenta su comunión con Dios, va a Dios, recuerda quién es Dios y sabe que esta circunstancia puede salir bien librado de la mano de su Dios. Así que el paso final para vencer el miedo, el temor, es la fe. Mucho del temor se produce por la sensación de aquello que no sabemos o desconocemos. Pero solo el Señor y solo Él puede proveernos una verdadera seguridad ante el miedo de cualquier tipo o el miedo a cualquier circunstancia. Nunca debemos olvidar este pasaje pequeño, pero muy potente. Lo encontramos en Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Que en esta dificultad de salud que nos encontramos hoy en día y que está afectando muchísimas áreas de la sociedad o de la vida, desempleo, economía, que ante esta circunstancia, que ya es bastante difícil, no añadamos temor o miedo a esta circunstancia, ¿sí? Suficiente es lo que nos está tocando lidiar de manera externa como para que nosotros también de manera interna estemos peleando con nuestros miedos. Ve a Dios, acércate a Dios y reconoce quién es Dios, grande y temible. Nehemías recuerda quién es su Dios y se lo comunica al pueblo. Acuérdense quién es Dios, grande y temible. Así que, amados, quiero invitarles a que en lugar de tener una lucha interna con nuestros miedos, podamos ir a Dios y que estos miedos obviamente sean bien direccionados. Podamos ser responsables, ser prudentes, pero sobre todo no dejar de confiar en nuestro Dios. Porque al final el paso más importante para vencer el temor es la fe en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca, nunca olvidándonos de quién es Dios, grande y temible. Dios nos bendiga.